El pueblo se extendió en la orilla de un turbulento río que lo separaba de la civilización. Era imposible cruzar el río por el vado. La corriente era demasiado fuerte. Solo el largo puente de hierro, con sus chapas retumbantes, ofrecía acceso a la carretera que llevaba a la ciudad. Y todas las mañanas decenas de pueblerinos cruzaban el puente para ir a trabajar a la ciudad. Hoy no ha sido la excepción. Por todo el pueblo se oía un estruendo de chapas chocando entre sí. Sole estaba sentada en la terraza, casi rezando para que el estruendo por fin terminara. Le atormentaba un fuerte dolor de cabeza que venía impulsivamente, golpeándole la sien una y otra vez. Sole se recostó en la silla y pensó que hoy solo había sido un odioso comienzo de un día más, como siempre ocurría en este pueblo. Odiaba este pueblo, este maldito puente y el enorme y tenebroso bosque que se alzaba detrás de las casas. Habría dado mucho por volver a la vida citadina. En la ciudad vivían bien, aunque no fueran ricos, pero se las arreglaban para pagar las facturas, cuidar de los niños e incluso ahorrar un poco. La mujer cerró los ojos, cansada. El dolor parecía desbordarse en su cabeza con colores vivos, presionándole los ojos y las sienes. Podía sentir la presión prácticamente estallándole el cráneo. Todas las mañanas la atormentaba este dolor. Todas las mañanas escuchaba el insoportable estruendo. Tenía constante neurosis y no sabía cómo salir de este estado de pesadilla. Y todo por culpa de su marido. Lo arruinó todo y expuso a su familia para que se la comieran los chacales. Pidió un préstamo sin decírselo a su mujer, abrió un negocio y se quebró, lo que le dejó endeudado hasta las cejas. Sole solo se enteró cuando él ya no podía ocultarlo. La mujer tuvo que vender su propio negocio, vender su apartamento para pagar las deudas sin acabar en la tumba. A toda prisa la mujer, su marido y su hijo hicieron las maletas y se marcharon al pueblo, donde ahora vivían en la antigua casa de los padres de Soledad. «¿Mamá? ¿Puedo ir a jugar?», preguntó el niño con una pelota naranja en las manos. «Han venido los chicos, han venido. Queremos hacer un torneo de baloncesto». «Claro que sí, Rafa. Tráeme agua, por favor, y una pastilla verde de la mesa. Y luego sal a jugar, pero vuelve antes de que llueva», dijo la mujer, señalando con las manos las esponjosas nubes negras. No solo avisaba de la lluvia, sino que soñaba con ella. Los días en que le dolía tanto la cabeza, solo la lluvia podía salvarla del dolor. El niño le trajo un vaso de agua y una pastilla y se dirigió al portón. Se despidió de su madre con la mano y salió, dejándola sola en el porche. El gato gris a rayas saltó al regazo de la mujer y ronroneó. Se quedó mirándola, frotándose sobre su fina nariz. La mujer dijo: «Eso es, Peque. Eres la única alegría de este maldito pueblo». Se quedó sentada en el porche durante otra hora antes de que el dolor de cabeza empezara a remitir. Entró en casa y empezó a limpiar y a cocinar. Sole extrañaba mucho su apartamento de la ciudad, la comodidad y la sencillez de aquella vida. No soportaba ese estilo de vida campesino. Se habían mudado en este pueblo temporalmente, pero nada era más permanente que lo temporal. La mujer puso la olla para la sopa en la estufa y se sentó en una silla. Miró por la ventana las nubes que se acercaban. Se abrió el portón y entró en el patio un carro viejo. Había tenido un buen todoterreno antes. La mujer recordó con nostalgia su querido carro. Se levantó y salió al porche a recibir a su marido. Llevaba una bolsa de la compra y estaba de mal humor. Gruñía algo en voz baja mientras pasaba junto a ella, como si no la hubiera visto. Soledad pensaba cada vez más que debería haber pedido el divorcio hace mucho tiempo y haber echado a ese vago de su vida.
pero no quería que su hijo creciera sin padre, como le había ocurrido a ella. Por otra parte, una vida así tampoco era buena para el niño. Sole se estremeció cuando un relámpago blanco partió el cielo y cayó al suelo en algún lugar lejano. Unos segundos después se oyó un débil trueno. Sole, cierra todas las ventanas, los cobertizos, saca todo del patio. Han pasado la alerta de tormenta por la radio, gritó la vecina, intentando superar la fuerte ráfaga de viento. Sole le gritó palabras de agradecimiento. Rápidamente, sacó todas las herramientas del patio, cerró el cobertizo y las ventanas. Incluso subió al ático para cerrar la gran ventana redonda con la pintoresca vidriera antigua. Aquella vidriera era lo único que le gustaba de la casa, donde su madre había sido infeliz primero con el padre de Sole y luego con sus otros 2 maridos. Sole recogió a su hijo de la calle y entraron juntos en el patio, cerrando el portón con un esfuerzo. El viento arreciaba y el tiempo entre los relámpagos y los truenos se acortaba. Era extraño que esta vez la tormenta se hubiera desatado tan tarde. Madre e hijo entraron en la casa y fueron enseguida a lavarse las manos. Entraron en la cocina, donde ya estaba sentado el enfadado marido. Chasqueaba la lengua, pasando los dedos por la mesa de madera. Sole no tenía intención de responder a su enfado, pero sentía que estaba a punto de perder los nervios. Se sentaron ante sus platos y empezaron a comer. Pero entonces, con todas sus fuerzas se oyó un estruendo y las ventanas se estremecieron. El niño dio un respingo de sorpresa. Un fuerte aguacero siguió al trueno. «El río va a desbordarse, ya lo verás. Mañana no podré pasar por el puente. Todo estará bajo el agua. Solo que al jefe no le importará en absoluto los problemas que tenemos aquí. Para él no somos seres humanos, somos prescindibles. ¿Por qué nos tocó este infierno? No es un lugar para vivir». El hombre gruñó bruscamente. Evidentemente estaba muy enfadado. Seguramente había vuelto a alterarse de camino a casa y ahora todos a su alrededor tenían que sufrir las consecuencias de su mal genio. Sole lo miró. No soportaba verlo así de enfadado. Pero el hombre continuó. «¿Tus padres no podían haberse instalado más cerca de la ciudad? Ahora estamos atrapados aquí. Deberías mostrar algo de respeto por la memoria de mis padres. Si no tuviera su casa, nos habríamos quedado en la calle. Fuiste tú quien nos hizo perder todo. Todo lo que haces es crear problemas y quejarte. ¿Y tenemos que soportarlo? ¿Por qué no empiezas a comportarte como un hombre en vez de ser un debilucho llorón? Ten las agallas y empieza a hacer algo. Por tu culpa somos pobres y estamos muy endeudados. Es culpa tuya que tengamos que vivir en este pueblo. Así que ahora tienes que arreglarlo tú», dijo Sole con calma, aunque con cierta presión. Sole apartó el plato. La cabeza volvió a doler y se le fue el hambre. Volvió a oírse un estruendo ensordecedor. El crujido indicaba que un árbol no había resistido el aullido del viento y se había caído. El niño se levantó, dio las gracias a su madre por el almuerzo y se fue a su cuarto. Tenía miedo de estar solo en esta tormenta, pero no quería escuchar la pelea de sus padres. El hombre lanzó una mirada furiosa al chico, pero no le dijo nada. Se limitó a poner los ojos en blanco y a meter un trozo de pan en la boca. Sole miró a su marido. Estaba harta de todo aquello. No ganaba dinero, vivía de ella, encima la sacaba de quicio. «¿Sabes, Alfredo? ¿Por qué no nos separamos y nos divorciamos? Ya estoy cansada de escuchar tus quejas. Vendí mi apartamento y mi carro por ti. Incluso vendí mi negocio, solo para que nos dejaras en paz, a mí y a mi hijo. Y todo porque te metiste con esos tipos dudosos. Y ahora te gastas todo lo que ganas en alcohol y cigarrillos para entretenerte. Y yo sigo manteniendo a la familia. Pero a pesar de eso,
¿Todavía te atreves a gritarme todos los días? Lo único que falta son peleas a puñetazos. Creo que ya he tenido bastante. Mañana recoge tus cosas y vete, dijo Sole con calma. Alfredo se quedó mirándola como si Sole hubiera dicho alguna palabra mágica prohibida. El hombre, por alguna razón, apartó la vista y volvió a mirar fijamente a su mujer. Pero, de repente, su rostro perturbado volvió a tornarse amargado y, en cierto modo, salvaje. ¿Qué pretendes hacer, estúpida? ¿Asustarme? ¿Crees que voy a saltar sobre mis pies delante de ti como un perrito? Pues chúpate esa, maldita perra. ¿Crees que no tengo a dónde ir? Tengo a dónde ir. Así que me voy ahora mismo para que puedas morderte los codos, gritó el hombre, golpeando la mesa con el puño. Se levantó de un salto de su asiento y fue a recoger sus cosas. Lo metió todo en la maleta, objeto por objeto. Empujando todo con más fuerza, se puso la chaqueta y salió corriendo del patio. El hombre subió a su auto y desapareció tras el portón. El viento lo abrió y las puertas golpearon contra la valla con un sonoro estruendo. Sole salió a la lluvia torrencial y se dispuso a cerrar el portón, que se resistía a ceder a sus esfuerzos. Volvió a la casa y se puso inmediatamente a calentar agua para la bañera. El día había sido duro y exigente, necesitaba un breve respiro, al menos un mínimo descanso. «Mamá, papá nos ha dejado, ¿verdad?», preguntó el niño, acercándose a su madre, que estaba sentada en el borde de la bañera, esperando a que se llenara. «No te pongas triste. De todas formas, él no te quiere. O mejor dicho, no nos quiere a nosotros». «¿Por qué dices eso?», le preguntó la mujer, mirando los grandes ojos grises del chico, enmarcados por gruesas pestañas. No tenía ni idea de que por la mente del niño circularan tales pensamientos. Sabía que su marido nunca había mostrado amor ni preocupación por su hijo, pero no creía que fuera tan evidente para el niño. «He visto cómo tratan los padres a los demás chicos. Tú me quieres y papá no. Y se nota. Lo importante es que tenemos un hombre en casa. Y ese soy yo», dijo el niño con orgullo. Abrazó a su madre, que casi llora ante la conmovedora confesión. «¿Volvemos ya a la ciudad?». «No lo sé, Rafa. No lo sé. Me pagan poco. Intentaré pedir más turnos, pero no creo que sea todavía posible. A lo mejor en 1 año o 2 conseguiremos volver a la ciudad. ¿Estás cansado de vivir en el pueblo?». «Bueno, qué pregunta más tonta. Claro que lo estás. Es un lugar dejado por Dios donde la electricidad es un gran milagro. Mira qué pesadilla de tiempo hace ahí afuera y no hay nadie que nos ayude. Me voy a relajar en la bañera un ratico, mientras tú buscas velas en la cocina, o nos quedaremos sin luz y se cortan los cables. Y busca la linterna negra. Creo que la tienes en tu habitación», dijo la mujer acariciando la cabeza de su hijo. El chico asintió y se fue. Sole se encerró en el cuarto de baño, se quitó la bata, entró en el agua caliente y cerró los ojos. Se sentía tan bien. Todo su cuerpo disfrutaba. La agradable agua caliente la envolvió hasta la cabeza. El gran cuarto de baño era una de las ventajas de la casa. Ahora que su marido se había ido, la mujer parecía tener una actitud más suave tanto hacia la casa como hacia los caprichos del tiempo. Y hacia el pueblo mismo. Extendió la mano, sacó un pequeño libro de Walter Rizzo y empezó a leer. Sintió como si volviera a llenarse de fuerza y energía. Su dolor de cabeza volvió a remitir, dejando paso a la claridad y la tranquilidad. Si hace un par de años le hubieran dicho a Sole que estaría tan tranquila ante su inminente divorcio, no lo habría creído. La mujer había salido de la bañera cuando el niño gritó que el patio se estaba inundando. Sole le dijo que no se preocupara. Se secó con una suave toalla blanca, se puso una bata limpia y salió al pasillo.
Se acercó a la ventana más grande de la cocina. De repente, la puerta se abrió y se volvió a cerrar de golpe. 2 gatos grises a rayas absolutamente mojados, parecidos el uno al otro, irrumpieron en la cocina. Los hermanos saltaron a un gran catre e inmediatamente empezaron a lamerse. El chico salió del pasillo. «Está todo inundado hasta el primer escalón», dijo el niño. «Oí a los gatos y los dejé entrar. ¿Qué vamos a hacer?». El niño parecía muy preocupado. Era la primera inundación tan grave en su vida. Tenía miedo, o quizás simplemente no sabía qué hacer. La casa está sobre pilotes. Ha sobrevivido a más de una inundación. Tu abuelo, mi padre, era un buen constructor. No se inundará más allá del segundo escalón. La mayor parte del agua irá al bosque, que está mucho más abajo que nosotros. Lo arrastrará todo por el camino y tendrán un campo para jugar. ¿Recuerdas cuando nos mudamos, los chicos te mostraron cómo el cieno se quedó en el bosque? Llegamos justo después de la inundación. No es raro aquí en el verano. Hacía unos días que su marido los había dejado. Sole se sentía cada día más feliz y más libre. Incluso se las había arreglado para hacer más turnos. No paraba de hacer planes para la inminente mudanza. Pensaba en encontrar un nuevo trabajo en la ciudad y empezar de cero. Sole caminó bajando por la calle empedrada y ya seca. Llegó a la peluquería y pronto estuvo frente al espejo. Habló con una compañera mientras se maquillaba. Pronto aparecieron los primeros clientes y la pequeña peluquería se llenó de gente. La mujer estaba sentada en su mesa trabajando. Estaba haciendo manicura y preparando la uña para el esmalte. «No sé cómo lo aguantas. Admiro tu resistencia. Te intenta humillar abiertamente y tú sigues firme como una roca», dijo Diana sonriendo ampliamente. Parecía entusiasmada o incluso agitada por compartir esta información. «Yo en tu lugar ya me volvería loca. Está con esa Lidia día y noche. Pasean por todo el pueblo para que todos los vean. Y tú ni siquiera le haces caso. Debe de estar loco el tipo, ¿no?». La chica se rió, pero enseguida se tapó la boca con la mano libre. Sole echó un vistazo a su clienta con un mudo reproche e inmediatamente se dio cuenta de que le temblaba la mano de la risa y le resultaba imposible trabajar. Sole volvió a encender la máquina y continuó con la manicura. Cuando se mudó aquí, no sabía qué servicios se demandarían fuera de la ciudad. Pero el pueblo era grande y había mucha gente dispuesta a hacerse la manicura. Cuando Sole se ofreció a alquilar un puesto en el salón, la dueña de la peluquería solo se mostró encantada con el beneficio extra. «Diana, ¿pero qué se supone que debo hacer? ¿Llorar? ¿Volverme loca? ¿Y en qué me ayuda eso? Alfredo arruinó mi vida y la vida de mi hijo. ¿Y dices que soy una roca? No, no lo soy. Solo soy realista. Ahora se la recostará como hizo conmigo y veremos cómo canta nuestra pajarita mielera. Por cierto, estoy decepcionada de Lidia. Me sonreía en la cara, pero se acostó con mi marido. Así son las amigas. ¿Quién lo podía imaginar?», razonó Sole con calma. Se quedó inmóvil cuando su hijo entró en el salón. Esto no era la ciudad, y algo así ocurría a cada rato. De vez en cuando entraban los maridos y los hijos de las trabajadoras del salón. «Mamá, ¿puedo ir al bosque con los chicos? He hecho las tareas, te lo juro. Vamos a jugar a la guerra mientras está todo encenegado», pidió el niño en un susurro entusiasta mientras se acercaba a su madre. La miraba con ojos enormes, como si estuviera rogando el permiso. Adoraba jugar a la guerra en el bosque, porque era muy parecido a sus juegos de computador favoritos, solo que en la vida real. «Puedes irte, pero solo hasta las banderas rojas. El viejo Iván dijo que esta mañana ha puesto nuevas banderas. Así que nada de matorrales», advirtió la mujer. «Si llegas a casa antes que yo, saca las chuletas del congelador». «Ya lo hice», dijo el niño. «Gracias, mamá». La besó y salió corriendo.
En la calle se oían gritos de alegría. Al parecer, toda la multitud de niños iba a jugar a la guerra. Había niñas, niños, incluso adolescentes. Después de la inundación, los niños iban a menudo al bosque porque creaba un paisaje futurista. El cieno se congelaba en extrañas rayas, remolinos, creaba derivas y briznas. La propia Sole habría ido a verlo de nuevo, como había hecho una vez de niña. Los niños recrearon una auténtica guerra. Se instalaron, se dividieron en equipos y empezaron a hacer las armas con palos. Se desató una auténtica guerra, una guerra que incluso los aficionados al cine de acción de Hollywood habrían disfrutado. Las batallas duraron unas horas, pero poco a poco todos empezaron a dispersarse. Los niños estaban cansados de correr por el cieno, que pronto volvió a ser viscoso. Las nubes volvieron a cubrir el cielo, dejando solo a Rafa y sus amigos en el bosque. Jugando, los niños tropezaron con un ataúd. Se quedaron mirando un viejo ataúd de madera, muy distinto de los ataúdes de la funeraria del pueblo. Se miraban unos a otros, pero no se atrevieron a abrirlo. «¿Y si no es ningún ataúd?», dijo uno de los niños. «Podría haber un tesoro ahí dentro. ¿Por qué no lo abrimos y lo vemos?». «¿Y si está hechizado?», dijo otro niño. «Lo abriremos y nos morderá alguna criatura». Estalló una discusión. Los niños peleaban y no sabían qué hacer. Pero su curiosidad era más fuerte que su instinto de conservación. Uno de los niños cogió un palo largo, lo puso bajo la tapa y abrió el ataúd, que había sido arrastrado por el cieno hasta el bosque. Al abrirlo, los niños se quedaron atónitos. Pero en un segundo se pusieron a gritar y salieron corriendo. Solo quedó Rafa, que no sabía por qué no se había asustado. Se acercó al ataúd y se arrodilló delante del esqueleto. Un trozo arrugado de plástico u otra cosa estaba debajo de su mano, cuyos huesos ostentaban enormes joyas de oro. El chico sacó una bolsa de la mano que contenía una nota. «A mi querida Latifa, de Martín Rojas. Mi querida Latifa, cómo te extraño. Extraño tu tacto y tu mirada, tus manos y tus besos. Perdona mis pecados, perdona mi forma anticuada de escribirte una carta en vez de llamarte, como hace la gente normal. Pronto vendré a estar a tu lado. Esta es mi última partida. Mi querida Latifa, pronto volveremos a estar juntos». La carta era bastante larga. El chico la volvió a doblar y la guardó en una bolsa. Volvió a cubrir el ataúd con la tapa y se fue a casa. Estaba tan confuso que no sabía qué decir. Pero entonces se le ocurrió una idea. Conocía al autor de la carta. El chico caminó hacia la gran e incongruente mansión. Pronto su paso se aceleró. Pronto Rafa ya corría hacia la mansión que era tan diferente de las demás. Golpeó la puerta y un guardia de cara redonda le abrió. Sonrió, pero retrocedió de inmediato al oír la voz del jefe. «José, déjale pasar», dijo un hombre alto y delgado. Parecía tener al menos 40 años. «Chico, ¿buscas limosna? Espera aquí, ya voy». No, señor, espere, por favor. Tengo una carta para usted», gritó el niño. Su grito hizo que el hombre se congelara en un instante. De repente, él se dio la vuelta y caminó hacia el chico, frunciendo el ceño. Al parecer, pensó que se trataba de una broma tonta, pero el chico no bromeaba. Le tendió una bolsa que parecía una extraña réplica de un sobre, pero de polietileno. El hombre tomó la carta en la mano y casi se desplomó nada más abrirla. Desplazó la mirada de un lado a otro entre el chico, la carta y el guardia. «Chico, ¿de dónde has sacado esto? No te atrevas a mentirme. Ya sabes quién soy yo. ¿De dónde lo has sacado?», repetía Martín Rojas con voz temblorosa. Miró al muchacho con ojos angustiados, como si la esperanza se hubiera reavivado en su alma. Pero incluso a su edad,
El muchacho sabía que estaba a punto de romperle el corazón. Estábamos jugando en el bosque y nos topamos con un ataúd. Pensamos que era un cofre del tesoro. Lo abrimos y había un esqueleto. El esqueleto tenía esta carta en la mano. Si quiere, puedo enseñarle dónde está el ataúd, pero tiene que llevarme a casa después, porque ya se está poniendo de noche y el camino desde el bosque hasta el pueblo es larguísimo, y en la oscuridad no se ve nada, se apresuró a decir el chico. El hombre subió inmediatamente al carro con el niño y se llevó consigo al otro guardia. Llegaron al linde del bosque en pocos minutos, mientras empezaba a caer el crepúsculo. Rafa condujo al agitado hombre rico hasta el sitio y lo dejó solo. El hombre cayó de rodillas y lloró, haciendo señas al guardia. Este llevó al niño al carro y lo condujo a casa. Rafa se quedó junto a la valla, viendo alejarse el carro de alta gama. No sabía qué estaba pasando. «Rafa, entra ya, que ya llegas tarde», gritó su madre asomándose por la puerta. «Vamos a cenar antes de que se enfríe». La mujer volvió a entrar en la casa y fue a la cocina a terminar la ensaladilla. El chico entró y se dio una ducha para quitarse la mugre del bosque. Volvió con su madre y le contó todo lo que había pasado esta tarde. Sole estaba tan conmocionada que al principio no pudo ni pronunciar palabra. Se limitó a mirar a su hijo y no podía creer que niños de esa edad fueran capaces de hacer cosas así. «Para nada me gusta que hayas abierto ese ataúd, pero me alegro mucho de que hayas ayudado a Martín Rojas. Le conozco desde la infancia y recuerdo a su mujer. Supongo que es ella la que yace ahí. Siempre llevaba un anillo con una piedra turquesa. Era una buena mujer, hermosa. Desapareció y él la lloró durante mucho tiempo. La estaba buscando y nada. Y entonces así apareció, con el cieno del río». La mujer hablaba y el hijo escuchaba. Nunca había oído esta historia. Escuchó atentamente las palabras de su madre, tragando automáticamente chuletas con puré de papas. Se sentía como si estuviera dentro de un libro con una complicada trama. La trajo del extranjero, ni siquiera hablaba español. Estaba aprendiéndolo desde cero. Recuerdo que mi madre le daba clases de nuestro idioma. La mujer empezó a hablar bastante rápido y a entender aún más rápido. Era una mujer preciosa. Parecía una estrella del Medio Oriente. Martín Rojas siempre viajaba por trabajo. Ella estaba sola. Un día él llegó y ella ya no estaba. Dicen que sus hermanos la mataron y la ahogaron por haberse escapado de su casa. Algunos dicen que los competidores o enemigos de Martín Rojas la secuestraron. Sea cual sea la verdad, él la estaba buscando. Se esforzaba mucho, pero no la había encontrado. Han pasado más de 10 años y por fin la encontró, dijo la mujer con tristeza en la voz. Pensó en que el amor de verdad no solo estaba en los libros, aunque tuviera un final tan triste. Una tarde, pocos días después, ella y su hijo estaban en la sala de su casa. La mujer bordaba en un gran telar, sentada en un sillón, y el hijo dibujaba. Al fondo funcionaba un televisor con una película de aventuras. Estaba hablando y bromeando. Pero entonces, ambos se quedaron helados cuando llamaron al portón. Sole se levantó, se puso la chaqueta y salió a la calle. Volvió a casa con aquel delgado hombre rico que llevaba una especie de bolsa en la mano. De repente, el hombre se volvió hacia el chico y le asintió como dando las gracias. «Entre, le voy a traer un café», dijo Sole, encantada con su viejo conocido. «Sole, ¿cómo has crecido? No sabía que era tu hijo. He estado encerrado en mi casona y no he visto a casi nadie. ¿Te habrá contado lo que encontró en el bosque? Todo comprobado. Es Latifa, mi Latifa. No puedo creer que le haya sucedido eso. La he estado buscando durante años y debe haber estado en el río todo el tiempo. O tal vez fue arrastrada fuera de la tierra por el agua.
Siempre llevaba esa carta con ella. Supongo que la sostuvo en sus manos antes de morir. Estoy mal, Sole. Terriblemente mal. No puedo quedarme a tomar el café. He venido a despedirme y agradecer a tu hijo su ayuda. El hombre vaciló, como si se tratara de encontrar las palabras, pero al cabo de unos segundos continuó. Me voy para siempre. No tengo nada más que hacer aquí. Y esto es para darles las gracias por todo. Tú también aprovecha para irte de aquí. Los jóvenes no tienen nada que hacer en este pueblo. Se despidió de ellos, dejó su bolso y salió de la casa. Madre e hijo acompañaron al hombre hasta el portón. Él subió al carro, le saludó con la mano. Sonrió. El carro se marchó. Sole volvió con Rafa a la casa. Creyó que en el bolso había libros y cuadernos de su madre, algo memorable. Pero cuando abrió el bolso se quedó boquiabierta. Estaba repleta de fajos de dinero. Incluso tuvo un pequeño mareo por sentir que una suma tan grande estuviera en sus manos. Los ojos del niño se desviaron hacia su madre, luego hacia el dinero, luego de nuevo a su madre. Ella se sentó en el suelo frente al bolso lleno de dinero y miró a su hijo. Ha pasado un año desde que el hombre dejó una enorme suma de dinero como recompensa para la mujer y su hijo. No le han vuelto a ver, pero han conseguido rehacer sus vidas. Sole acabó vendiendo la casa de sus padres e ingresó hasta el último centavo del dinero en su cuenta bancaria. Compró una casa en la ciudad, matriculó a su hijo en un prestigioso colegio privado. El dinero le habría durado toda la vida, pero no se quedó de brazos cruzados y abrió su propia cafetería de postres. Le encantaba llevar el negocio, ver a los clientes entusiasmados y simplemente hacer lo que le gustaba. A veces se sentaba en su despacho y pensaba cuánto podía cambiar la vida en una noche. Hace un año apenas llegaban a fin de mes y ahora podía vivir con su hijo y ser libre para hacer lo que quisiera. Incluso había visto una vez a su exmarido con su nueva mujer y nuevo hijo. Había ido al pueblo a recoger las últimas cosas que había dejado temporalmente en casa de su vecina. Sole iba muy guapa, bien arreglada y en un carro nuevo. Esto enfureció a su exmarido, que no podía ocultar su envidia e irritación. Al marcharse, dijo que ella se estaría mordiendo los codos, pero en realidad resultó ser diferente.